muchos procesos de manufactura o de otra índole de los procesos nos interesa conocer la media poblacional o la proporción poblacional sobre algo que queramos medir. Supongamos, para que lo pongamos en contexto, que tenemos una planta que produce 1200 costales, o produce, no, empaca 1200 costales con limones diariamente. A mí me interesa medir pues, cuál es el peso promedio, en el caso del promedio, de los costales, o qué proporción de los costales, estamos hablando de proporción poblacional, tiene, no sé, hongos, ¿cierto? Si yo quisiera hacer esto, pues hay dos alternativas. La primera alternativa es censar, o sea, tomar los 1200, por ejemplo, para el caso del promedio, sumar los pesos de los 1200, dividir entre 1200 y vamos a tener entonces el promedio. Y para el caso de los hongos, pues revisamos los 1200 costales en su totalidad y listo, estimamos cuál es la proporción que tiene problemas y por eso debemos, por ejemplo, descartarlos. Pero esto no es práctico, porque imagínense tomarse la molestia de medir 1200 veces, o sea, de tomar la población completa, sea tanto para la media como para la proporción. Vamos a hablar entonces de una técnica que nos permita saber cuál es la muestra indicada o la mejor para poder hacer este proceso, porque algunos dirían, bueno, para el caso del promedio, simplemente tomemos 10 costales, sumemos los pesos, digamos entre 10 y listo. Otro diría, no, yo prefiero tomar 50, me parece más preciso, mejor, y lo hace con 50, otro con 100, otro con 120. ¿Cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta nos ayuda a encontrar la estadística. En este video nos vamos a concentrar en este problema, en el de la media. En un próximo video vamos a hablar el caso en que nos interese una proporción de la población. Aquí solo nos vamos a interesar en promedio. Entonces pensemos por un momento en ese ejemplo que pusimos. En el ejemplo de los 1200 costales, donde queremos conocer el peso promedio de los costales. Es cómo vamos a encontrar la N. Las fórmulas que encontramos usualmente en los textos de estadística son estas dos. Atención, ¿cuál de las dos vamos a seleccionar? Simplemente depende del problema que tengamos. Si la población que tenemos la consideramos infinita, utilizamos esta fórmula. Si la población que tenemos es finita, utilizamos esta fórmula. Es más, si nosotros tomamos la segunda fórmula, esta que tenemos aquí, y para aquellos que les gusta el cálculo, calculan el límite cuando n mayúscula tiende a infinito, miren que van a obtener exactamente esta fórmula. Digamos que eso les queda a ustedes de tarea allí en la casa. Pero miren, esta es la que nos interesa en este problema en particular. Cuando tenemos 1200 costales que sé que estoy empacando diariamente con limones, pues esta es mi fórmula. Entonces, de aquí rápidamente identificamos quién es n. N es la población finita, en este caso 1200, está ahí, no hay problema. Pero vienen los otros, digamos, parámetros que tengo aquí en la fórmula, no llamémoslo parámetros, las otras variables, en realidad, que son estas tres. Primero es el intervalo de confianza. Todos recordamos de la prueba de hipótesis que es el intervalo de confianza. Yo quiero garantizar con un porcentaje de confianza, por ejemplo el 95%, que la medición que estoy haciendo, que recuerden que a mí que me interesa, tomar una muestra cualquiera de estos 1200, que todavía no sé cuánto es, y garantizar con un 95% que lo que estoy midiendo en realidad sí me va a dar el promedio de la población, el promedio de peso poblacional. Algunos dirán, no, yo quiero que sea el 99%, válido. Otros dirán, yo quiero que sea inclusive más alto, 99.5%. También es válido, pero en realidad, ¿qué es lo aconsejable? Lo aconsejable es utilizar 95%, que es el estándar en la mayoría de industrias, sobre todo en una industria de estas que estamos hablando de limones, por ejemplo. Entonces, ¿cuál Z es el que utilizamos para el 95%? Para ello, recordemos cómo es la distribución Z. Entonces, vamos a hacer aquí un pequeño bosquejo. Nosotros tenemos aquí a Z. Y recordemos cuando hablamos de intervalos de confianza y pruebas de hipótesis que nosotros teníamos que acá, atención, va a estar mi 95% y en estas colas que quedan aquí en lo restante vamos a obtener el 5% que falta, o sea que hay que dividirlo entre 2.5 y 2.5%. Si vamos a utilizar Z,
nosotros tenemos z acumulada y z acumulada siempre va, miren, desde este extremo hasta acá. ¿Cuánto tengo desde este extremo hasta acá? Tengo 2,5 más 95, eso nos da 97,5. Y el z de 97,5 es en este caso 1,96. O sea que nuestro z va a ser este. Para un problema de esta naturaleza, este es el z que se aconseja. Si tomáramos un porcentaje más alto, este z se hace más grande. Y si este z se hace más grande, ¿qué pasa con esta n? Miren, esto está aquí en el numerador. Se va a hacer más grande la muestra. Entonces, si se hace más grande la muestra, no hay problema, siempre y cuando no sea muy costoso tomarnos en la labor de medir o pesar más costales. Entonces, mucho cuidado con la elección de esta z. Esto es lo recomendable. Ahora, ¿qué es la desviación estándar? La desviación estándar, pues ya sabemos que es una medida de dispersión con respecto a la media. ¿Y cómo la tomamos? Porque yo tengo entonces aquí, miren, 1200 costales que estoy produciendo lunes, martes, miércoles, jueves, etc. Yo puedo tomar una desviación piloto. ¿Cómo así que una desviación piloto? Voy a escoger un número de costales, voy a tomarles el peso y voy a calcular la desviación estándar. Y supongamos que en este caso tomamos 50 costales. Ahora la pregunta es ¿cuántos costales son suficientes? Se acostumbra a seleccionar más de 30 porque estamos utilizando Z. Pero atención, para darle mayor precisión, ojalá fueran 1200. O sea, ojalá tomáramos la producción entera de un día. Miren que estamos, sí, incurriendo en unos costos altos por tomar esa producción, pero estamos asegurando una muy buena desviación estándar que nos va a servir siempre. Pero si no es el caso, si no podemos tomar las 1200, pues es válido que tomemos más de 30. Supongamos que en este ejemplo, por decir cualquier cosa, tomamos 100 costales y medimos la desviación estándar y nos dio de 1 kilogramo. Estoy poniendo un ejemplo cualquiera. Ahora, el error de muestra aceptable, la variable más importante cuando queremos estimar el tamaño de muestra. Cuando estamos hablando de error de muestreo aceptable, pensemos en lo siguiente. Supongamos que yo elegí 10 costales. Yo estoy dispuesto a tomarle la media a esos 10 costales o a 100 o a 200, a los que sean, que vaya a ser mi n, y ver que la diferencia con respecto a lo que debería ser el promedio para los 1200 sea un número cualquiera. Supongamos que yo quiero que esa diferencia, o sea que cuando yo tome mi muestra, mi n, supongamos 200 costales, y yo mida el promedio, ese promedio solo difiera del promedio de los 1200 de los enteros, o sea, del todo el censo, en 100 gramos. Miren que 100 gramos no es más que la décima parte de un kilo, o sea que yo digo aquí 0.1 kilogramos. Atención, esta variable es la que más afecta esta fórmula. Miremos aquí por un momento, vamos a ver si puedo borrar, bueno, aquí no, sin dañar la fórmula, vamos a hacerlo aquí, ahora sí. Miren, pensemos por un momento en esta fórmula. ¿Qué tenemos? Tenemos Z y tenemos aquí la desviación, ¿cierto? Estos dos, Z, digamos que es casi estático, porque dijimos que se acostumbra a tomar el 95%. Y en caso de que no, pues bueno, va a ser otro que no es 1,96, pero es un número que está allí siempre. Esta desviación, miren, es algo que medí y ya, yo no puedo cambiarla, ¿cierto? Pero yo esta E que tengo aquí, sí la puedo cambiar. Y si yo hago esto muy pequeño, probablemente en esta fórmula no se vea muy bien porque acá estamos haciendo una suma, si se complica, pero en este donde la N es para una población infinita, miren que si este denominador se hace muy chico, este cociente se hace muy grande, la muestra se hace muy grande. O sea que si yo tengo un error de muestreo aceptable muy bajito, mi muestra va a tener que ser muy alta. Entonces mucho cuidado con esa elección. Y el tamaño de población, en este caso, como es finita, pues nada puedo hacer, es 1200, ¿cierto? Si sustituimos esto en la fórmula, vamos a tener que n es igual a 1200 que multiplica z al cuadrado, 1,96 al cuadrado, por la desviación al cuadrado, 1 al cuadrado, sobre, vamos a hacerlo, n menos 1, miren, es 1199 que multiplica a e al cuadrado, pero e al cuadrado es 0.1 al cuadrado más
z cuadrado, que es 1,96 al cuadrado por 1 al cuadrado. Utilizando la calculadora para esto, encontramos que nos da 291,18. Obviamente yo no puedo tomar 291 costales con 18, tendría que tomar 292, esto es aproximado. Esto que tenemos aquí es el tamaño de muestra que me va a permitir, con un intervalo de confianza del 95%, medir, atención, el promedio de peso de los costales con una diferencia frente al promedio poblacional de 0,1 kilogramos nada más. Si yo quiero disminuir este número, ¿qué debo hacer? En realidad debo jugar con este número, debo ser menos exigente con el error de muestreo aceptable. Si disminuyo este número que está aquí aumenta. Si este número es más grande, o sea, soy más tolerante al error, entonces este número aquí se hace más pequeño. Recuerden que la fórmula que acabamos de utilizar aquí es porque este n, este ejemplo que pusimos es para un n finito de 1200, pero lo estamos haciendo así porque en realidad eso es lo que pasa en la mayoría de procesos de manufactura y en otros procesos, por ejemplo de servicios, donde medimos tiempos y demás. Sabemos cuántos pacientes son al día, sabemos en este proceso, por ejemplo, cuántos costales diariamente producimos. Es cuando ese sea el caso, esta que tenemos aquí, miren, esta que tenemos aquí es la fórmula, pero cuando ese no sea el caso, esta es la que se usa, y en la mayoría de textos de estadística esta es la que se acostumbra a mostrar, porque en la mayoría de textos de estadística hablan de problemas ideales. Los problemas reales son más con esta fórmula, entonces atención, esta es la que debemos utilizar para un caso como este que pusimos aquí de los limones. Vamos entonces a ver el siguiente video y vamos a estudiar qué sucede cuando queremos estimar, o mejor, determinar el tamaño de muestra para estimar una proporción poblacional.